del SB isquémico, ¿no? Bueno, hay múltiples revisiones, múltiples guías de manejo. Me parece que no he pegado aquí la guía de manejo, o quizás la tenga por acá, espérenme un segundo. Pues resulta que las guías de manejo de la enfermedad cerebrovascular son bastante numerosas, ¿no? La guía más utilizada es la guía de la Academia Americana de Neurología, el AHA, la Asociación Americana del Corazón, y el ASA, ¿no? La Asociación Americana de Stroke, ¿no? A ver, este es vamos a poner un ejemplo de la página, ¿no? Entonces, son guías de acceso libre, muy, muy fácil, y no demora mucho, bueno, no significan costo, ¿sí? Si ustedes, ay Dios mío, ¿qué pasa? Si ustedes ingresan al Google, ¿no? Googlean esta información y ponen así, ¿no? Guideline Stroke, ¿no es cierto? Pueden entrar a estas páginas, ¿no? Que son del AHA Journals, ¿no? Que son las revistas de la Asociación Americana de Stroke. Bueno, en muchas de estas revistas hay acceso gratuito al PDF actualizado para el manejo de la enfermedad cerebrovascular. Básicamente me gustaría que busquen estas tres, ¿no? La guía de manejo de la isquemia, la enfermedad cerebrovascular isquemia, la hemorragia y la hemorragia subaracnoidea, ¿no? Las tres. ¿No? Entonces esta es, por ejemplo, una guía de prevención, ¿no? Es de acceso gratuito y lamentablemente sí está en inglés, pero yo asumo que todos ustedes dominan el inglés y si no, pues nos tenemos que poner al día, ¿de acuerdo? Entonces, mi internet no está tan bueno, pero eso es lo que tendrían que hacer, ¿no? O entrar a la revista Stroke se escribe, ¿no? Bueno, estas guías de manejo tienen un nivel de evidencia ya reconocido. Es más, específicamente el AHA ha desarrollado estos grados de recomendación, ¿no? En referencia a la clase o fuerza de recomendación y al nivel de evidencia, ¿no? Bueno, no es muy diferente a lo que seguramente la mayoría de ustedes conocen y estamos buscando siempre una recomendación que tenga una clase muy alta, muy fuerte y un nivel de evidencia el más alto, ¿no? De acuerdo a eso están estas siglas, primero en clase en números romanos y en nivel de evidencia en letras, ¿no? Esto lo imagino que han revisado en algunos otros cursos donde hacen ustedes estadística o investigación, ¿no es cierto? Entonces esto es muy importante en el momento que ustedes revisan las guías de manejo. Bueno, de acuerdo a esto, la recomendación, o es lo que vamos a revisar esta guía ahora, la recomendación es bastante completa y nos habla de los esquemas de manejo, ¿no? Que hacemos desde el momento en que el paciente presenta el cuadro, ¿no? Incluyendo entonces la atención prehospitalaria, la atención hospitalaria, la terapia fibrinolítica, de ser factible el tratamiento endovascular y algo que es muy importante para todo médico general, la prevención secundaria, ¿no? Muchos de nuestros pacientes, si vivimos en Perú, si ustedes piensan hacer su vida en nuestro país, pues muchos de nuestros pacientes todavía en estos años y probablemente muchos años, pues nuestro fuerte va a ser principalmente la prevención secundaria porque nuestros recursos para el manejo fibrinolítico endovascular pues son limitados, ¿no? Por muchos factores.
Entonces, el cuidado prehospitalario. Los americanos han desarrollado múltiples eh, métodos para mejorar la captación de los pacientes, ¿no? Y se han desarrollado gracias al sistema paramédico que ellos tienen, ¿no? Que en nuestro país correspondería a los bomberos, ¿no? En Lima funciona un poquito mejor, en nuestra ciudad yo veo muy poquito la atención que se les da a, a, a los bomberos en Cusco, ¿no? Rara vez veo que los bomberos hagan traslado de pacientes con SB, ¿no? En el hospital recibimos muchas veces personas encontradas en la calle y traídas por los bomberos o algún accidente de esto, pero por SB muy poquito. Y hace 2 años se ha hecho un estudio respecto a los conocimientos que tienen los bomberos para la enfermedad cerebrovascular, ¿no? El conocimiento es pues muy pobre, ¿no? Esto también nos corresponde a nosotros mejorar los conocimientos de estas personas que resultan siendo paramédicos o haciendo la labor de un paramédico. Bueno, han hecho múltiples trabajos de educación pública, ¿no? Se hace mucha propaganda. Las paradas de buses de los americanos, por ejemplo, es frecuente que se vean propagandas, ¿no? De tiempo de cerebro, time is brain, actúa rápido, ¿no? Y se han desarrollado múltiples propagandas, que una de las más famosas es esta, ¿no? La escala FAST, ¿no? FAST, que hace referencia a las siglas de inglés de cara, brazo y lenguaje, ¿no? Face, arm y speech. Entonces, las propagandas solían incluir, ¿no? Si actúa rápido, tiempo de cerebro, y busca estos signos, ¿no? Eso es para que el paciente entienda que si tiene alguna de estas molestias, pues acuda de emergencia a un hospital, a un centro que tenga capacidad de atención, disminuyamos los tiempos en los que el paciente va a llegar a la emergencia. Entonces, esta escala FAST es la más utilizada en todo el mundo. A propósito, las escalas AHA y ASA, que están en esta revista Stroke, son las que mejor evidencia tienen a nivel mundial, ¿no? Hay algunas escalas europeas, pero el nivel de evidencia y las escalas más utilizadas siguen siendo estas escalas o estas guías de manejo de stroke, ¿no? Entonces, ¿a qué hace referencia esta escala FAST, ¿no? A que podría haber alguna deficiencia en sensibilidad o en movimiento de la cara, del brazo, o algún trastorno del lenguaje, ya sea que haya alguna disartria o alguna dificultad en la comprensión o en el lenguaje, en el momento de hablar, ¿no? Basta que tengamos uno de estos, pues la recomendación es que el paciente sea llevado rápidamente a la emergencia, ¿no? Y T es de tiempo, ¿no? O sea, T de tiempo, de llamar rápidamente, buscar rápidamente un lugar donde nos puedan evaluar, hacer un diagnóstico y el tratamiento, ¿ya? Lo siguiente que tiene un nivel de evidencia, miren, bastante alto, clase 1B, ¿no? Es la atención de emergencia. En emergencia de un hospital, de una institución de salud, debería haber un protocolo de evaluación que no es complejo, ¿no? El examen neurológico para muchos puede parecer un tanto largo, extenso, pero estas escalas nos pueden ayudar y dos escalas yo les voy a pedir que recuerden. Una es esta, la escala FAST, y la otra es la escala del NIH, ¿no? Del Instituto Nacional de Salud, la escala NIS, que la vamos a ver en un rato. Tiene que haber un sistema de triaje adecuado, un sistema de notificación, ¿no? Idealmente en centros que para nosotros deberían ser el nivel 3. Estamos hablando, digamos, del hospital regional, del hospital de salud en Cusco, ¿no? Algunas clínicas también, ¿no? Que tengan además disponibilidad de neurocirujano. Esto es muy importante porque
este tratamiento sí tiene complicaciones, la fibrinolisis sobre todo tiene riesgos que el paciente tiene que conocer. Bueno, en el sistema hospitalario, el manejo protocolizado debe ser la norma, ¿no? Para nosotros es un tanto complicada esta parte de normatizar, querer establecer protocolos precisos de actuación. Y con la pandemia, la verdad es que muchos de estos protocolos se han diluido un tanto. Chicos, ¿es mi internet? Oye, doctora. Hola, ¿me escuchan? Doctora, yo no lo escuché por 20 segundos, no sé si mis compañeros también. Chicos, ¿le escuchan? Sí, doctora, soy de internet entonces. La última parte no. Recién. Entrecortó, doctora. Hola, ¿ahora me escuchan? Sí, doctora, ¿nos escucha? Ahora sí se escucha ya. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, doctora. Ya. Ok, gracias. Entonces, ¿puede repetir, por favor? Sí, entonces, el sistema siguiente, después de la atención prehospitalaria, ¿no? Reitero, necesitamos en nuestro medio mayor difusión de esta enfermedad y también mayor conocimiento de las personas que trasladan a los pacientes, que entiendan que el tiempo aquí es la clave, ¿no? Y el tiempo es la clave, miren esta propaganda americana, ¿no? Que es bastante importante y bastante llamativa, ¿no? 2 millones de células, de neuronas, mueren cada minuto que pasa desde que el paciente ha empezado el cuadro, ¿no? Entonces, cada minuto significa para el paciente, pues, discapacidad, que si es que no es atendido, ¿no? Y el tratamiento idealmente dentro de las 3 horas, ¿no? El sistema hospitalario debe tener un protocolo establecido para la evaluación urgente del paciente. Esta evaluación urgente no es del especialista, la evaluación urgente es del médico general de ustedes, ¿no? De ustedes. Y recortar el tiempo para iniciar el tratamiento con el trombolítico, ¿no? Con este caso, básicamente la droga que está aprobada, hay otras que están desarrollándose, pero la droga que tiene aprobación es el RTPA, ¿no? El activador tisular del plasminógeno recombinante, eso significan estas siglas, y es un fibrinolítico, ¿no? Lo ideal es aplicarlo apenas el paciente es diagnosticado, ¿no? Debería ser ese tiempo menos de 1 hora. Actualmente muchos países, gracias al desarrollo del Internet especialmente, han desarrollado programas que incluyen telemedicina, ¿no? Incluso nuestros vecinos del sur, los chilenos, tienen programas de telemedicina que incluyen el manejo de la trombolisis. Bueno, allí nuestros recursos son importantes, ¿no? Porque obviamente para hacer un manejo trombolítico necesitamos siempre la imagen, la tomografía, ¿no? Y ahí están nuestras dificultades en el manejo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a programar, vamos a ponernos un esquema de manejo. Nuevamente, este es un protocolo que podría adaptarse para cada realidad, ¿no? Pero formalmente en cada institución pueden hacerse variaciones de acuerdo a los recursos que se tengan. Estamos hablando de una institución que mínimamente tiene un tomógrafo, que tiene un centro de diagnóstico. Puede o no tener neurólogo, por si acaso. Claro, lo ideal es que lo tenga, ¿no? Pero dadas nuestras condiciones, pues la mayor parte de veces no tenemos neurólogo. En emergencia, nuestro manejo inicial va a incluir la evaluación clínica, que incluye esta escala, la vamos a desarrollar en un momentito,
tómenla en cuenta, la escala NIHSS significa escala de stroke del Instituto Nacional de Salud, del americano, ¿no? NIS, la mayoría en español le decimos NIS, ¿no? NIH, Stroke Scale, ¿no? Necesitamos tener en cuenta que este paciente requiere una imagen ya, requiere una imagen urgente. Y la imagen de elección es la tomografía simple, ¿sí? No, tomografía simple. En algunos casos podemos requerir la tomografía contrastada, si es que el paciente requiriera, por ejemplo, cirugía, o si es que se va a programar terapia endovascular, ¿ya? Tenemos que tener disponibilidad del fibrinolítico endovenoso, el manejo general, ¿no? Que incluye el manejo de la glucosa, el manejo de la función cardíaca o estabilizar la función cardíaca, oxigenación, evitar hipertermia, ¿no? Y el manejo de la presión arterial, ¿no? Ahora, este esquema básico es un esquema que debería estar plasmado en una guía de manejo y también debería estar en la cabecita de todos los médicos generales, de todos los médicos que trabajan en emergencia, ¿no? Miren, ahora con la pandemia, yo les comento que la crisis ha sido tan terrible que tenemos gran cantidad de médicos generales trabajando en la emergencia del hospital regional, sí, hospital nivel 3, ¿no? Es bastante raro, eso nunca se ha visto, pero ahora pues, con la necesidad ha sido terrible, entonces hay muchos médicos generales. Entonces es probable que ustedes en algún momento vayan a tener en cuenta esto. Esto necesito para manejar a un paciente con enfermedad cerebrovascular aguda en la emergencia, dentro de las primeras horas de iniciado el cuadro. ¿Ya? Vamos a ir desarrollando cada uno de estos. Tener en cuenta esto último, ¿no? Estos dos últimos aspectos. El manejo general. El manejo general, muy aparte de lo que signifique la estabilización del paciente, ¿no? El ABC, etcétera. El manejo general de un paciente con SD, pues requiere que tengamos a la mano o tengamos en mente siempre que tenemos que estabilizarlo, ¿no? Estabilizar glucosa. La glucosa, nuevamente, recuerdan ustedes, hablábamos ayer, la hipertensión. Otra vez, doctora, creo. Doctora, se le fue otra vez. Sí, se le está yendo. Hola. Doctora, hola. No le escucho. Doctora, ¿no se escucha? Hola. Doctora, ¿me escuchan? Hola. Recién ahora. Hola, ¿me escuchan? Recién ahorita, doctora. Hola. Se salió, creo. Doctora. Hola, ¿se escucha? Doctora, ¿no se escucha? Hola, doctora. Doctora. Hola. Doctora. Doctora. No se escucha, ¿no? Hola. Doctora, ¿no se escucha? Hola. Doctora. Hola. Creo que no me escuchan. Hola. ¿Me escuchan? Doctora, hola, doctora, ¿no se escucha? Doctora. ¿Me escuchan? Hola. Doctora. ¿No se escucha ahora, doctora? Hola, ¿me escuchan? Doctora, ¿usted no se escucha? ¿Me escuchan? Doctora, ¿me escucha?
Doctora, hola. Yo te escucho, Doctora. Ángeles, ¿no? Pero parece que tú no me escuchas. Entrecortado, doctora. Entrecortado. Sí, doctora, está entrecortado. Sí, y de a rato se le va el internet. A ver. Un momento. Hola, ¿ahora se escucha? Sí, doctora. Sí, doctora, ahora sí. Mejor. Mejor. Ya, ¿la imagen se ve? Ah, sí. Sí. Ya. Sí, Pero doctora. podría repetir, por favor. Claro que sí, claro que sí. A ver, entonces, en emergencia, este esquema que estamos viendo es un esquema básico que deberíamos tenerlo plasmado siempre en una guía de manejo. ¿Ya? Eso tienen que exigir ustedes cuando trabajan en las emergencias. ¿Dónde está la guía de manejo de infarto cerebral, ¿no? Del stroke? Y si bien la fibrinolisis, la interpretación tomográfica y todos estos componentes vamos a necesitar siempre la ayuda del especialista, el manejo general es muy importante que lo recordemos porque este manejo general lo van a hacer ustedes, no necesariamente en el hospital, sino de repente en las postas donde estén trabajando, en los centros de salud, cuando estén haciendo su serum, tienen que recordar esto, ¿no? Tengo que manejar la glucosa, y ser bastante agresivo rápidamente para que no tenga hiperglicemia, estabilizar la función cardíaca, la oxigenación, la temperatura, el manejo de la presión arterial muy importante, muy importante dentro de las primeras horas. Ojo, yo necesito mejorar la perfusión cerebral, ¿no? Por eso no voy a asustarme si veo presiones altas. Miren, la presión arterial solo se maneja cuando pasa de estos niveles, 220 con 120, ¿ya? Si es que hay un infarto en miocardio, si es que hay sospecha de una complicación cardiovascular, que no es raro que se presenten en forma asociada de infarto cerebral y infarto de miocardio, pues también intentar el abordaje. Bueno, entonces, desarrollando este manejo, esta es una escala que yo les sugiero, doctores. Antes yo les pedía a todos los alumnos que sacaran su certificación NIS, ¿no? La certificación NIS en español. Hay varias páginas web en las que ustedes pueden ingresar y tramitar esta escala que les sirve de paso para su currículum, ¿no? Currículum como médicos, la escala NIS. Ustedes entran al Google y escriben certificación en NIS, pueden hacerla en español, pueden hacerla en inglés, ¿no? Es muy sencilla y no es otra cosa que una evaluación neurológica estandarizada que consta de 11 ítems, muy sencillo, ¿ya? 11 ítems. Vamos a leerla, pero ustedes van a ver que son evaluaciones que hacemos todo el tiempo, que ustedes van a hacer todo el tiempo, sobre todo cuando empiecen a venir al hospital, cuando hagan su internado, su serum. Es muy sencilla esta escala. Para mayor facilidad hay incluso apps, ¿no? Aplicaciones que ustedes pueden bajarla al celular y tener esta escala en el celular. Porque yo entiendo que se pueden olvidar, confundir, y a veces se nos pasa, ¿no? Las sumas, ¿no? Que empezamos a hacer. Entonces, en esta escala no se necesita ningún aparato, ni siquiera necesito linterna, solo necesito conocer la escala y qué es lo que debo hacer cuando me enfrento a un paciente con un problema neurológico. Bueno, esta lista incluye primero, obviamente, el nivel de conciencia, ¿no? Las funciones cerebrales. El nivel de conciencia, si está alerta, con somnolencia, confuso, o está en coma o no responde, ¿no? Preguntas de orientación. Generalmente le preguntamos dónde está, ¿no? ¿En qué lugar estamos, señor? Me puede decir cuál es la ciudad en la que estamos, cómo se llama el edificio donde estamos, ¿no? Y de acuerdo a eso se le da igualmente una calificación si responde las dos preguntas. Órdenes. Las dos órdenes clásicas que damos, pero ojo, puede ser cualquier otra orden, ¿no? Es cierre los ojos y levante los brazos, ¿no? Ojo, esto hay que hacerlo sin cerrarle los ojos y sin levantarle los brazos, porque a veces el paciente por imitación puede hacerlo, ¿no? Entonces yo veo frecuentemente en la emergencia, levante los brazos así, y el médico le levanta los brazos para que el médico vea. No, el objetivo de esta
estas órdenes es que el paciente comprenda lo que se le dice, ¿sí? Entonces, cierre los ojos, saque la lengua, levante los brazos, estire el pie, varias órdenes. Si responde 2 en forma correcta, le vamos a dar la puntuación. Perdón, si responde las 2 preguntas, 0, y si no responde ninguna de estas. La mirada. Para esto evaluamos la mirada conjugada, ¿no? Y evaluamos que el paciente esté a veces mirando en forma permanente hacia un lado. A veces nos paramos en el lado derecho y resulta que está mirando hacia la izquierda o viceversa, o no hace contacto visual, ¿no? Entonces, allí muy atentos hacia dónde está la mirada, ¿no? Y si hay una parálisis de la mirada conjugada, si hay una parálisis parcial o completa, ¿no? Como ustedes están viendo, estas órdenes o este score que se va a marcar no está señalando ninguna valoración que tenga algún lenguaje complejo o que no vaya a ser entendido. Está diseñada esta escala para que la maneje incluso el personal técnico o la enfermera, ¿ya? Entonces, de más está decirles que el médico general debe manejar. Los campos visuales, ¿no? Campos visuales, recordar, evaluamos 4 campos de preferencia, ¿no? Pero mínimamente vamos a intentar reconocer si el paciente tiene tu amaurosis en un ojo, tu hemianopsia o una cuadrantanopsia, ¿no? Lo que nos pide evaluar en la escala de MIS es si hay una hemianopsia parcial, que sería una cuadrantanopsia, una hemianopsia completa, que sería toda la mitad, y una hemianopsia bilateral. ¿Se está escuchando? Hola. Sí, doctora. Antonio, doctora. Bueno, los movimientos faciales, ¿no? Lo que buscamos es ver si hay una asimetría facial, si es que, en este caso, para nosotros, hablando de enfermedad cerebrovascular, pues la paresia facial central clásica, que es la de este señor, ¿no? A diferencia de la periférica, ¿no? Completa. Bueno, los movimientos faciales, ¿no? La función motora. Como ustedes están viendo aquí, no hay lo que, si ustedes han revisado alguna vez los libros de semiología clásica, que nos decían el signo de Varani, el juramento de Barré, etcétera, ¿no? Ya no se utilizan esos términos y ahora solamente lo que pedimos es que el paciente levante la mano, estire la mano, ¿no? La levante y contamos hasta 5, ¿no? Un poquito hasta 10. Y de acuerdo al tiempo, si la mano cae rápidamente o se demora, ¿no? Se demora más allá de los 5 segundos o no hay ningún movimiento y eso se califica. En el brazo, en la pierna, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, y a cada uno se le da una calificación, ¿sí? Del 0 al 5. Si hay ataxia, ¿no? Para esto necesitamos, obviamente, que el paciente primero esté en bipedestación y luego intente hacer la marcha, ¿no? Recordar que ataxia es un movimiento o una marcha desordenada, una marcha que no tiene una secuencia adecuada. Generalmente el paciente aumenta la base de sustentación. Tengo que saber qué cosa es ataxia, ¿no? Sensibilidad. Para la sensibilidad puedo utilizar un algodón, puedo utilizar una aguja, ¿no? Y siempre tratando de localizar, ¿no? Siempre comparando derecha, izquierda, miembro superior con inferior y la sensibilidad proximal de la distal. Entonces, eso tengo que registrar, ¿no? Cuando hablamos de una enfermedad cerebrovascular, en general estamos hablando, por ejemplo, de una localización característica, ¿no? Una hemihipoestesia, que puede ser leve cuando sí el paciente sí siente, pero es menos de lo habitual o no siente nada, ¿no? Una pérdida sensitiva severa y hay que señalar dónde es y también de acuerdo a eso se califica, ¿no? El lenguaje. Para el lenguaje podemos utilizar algunas cartillas, pero podemos también recordar que son 2 componentes muy importantes básicos que pedimos en el paciente, que generalmente cuando hemos evaluado conciencia ya hemos evaluado el nivel de conciencia, ya hemos evaluado en parte el lenguaje, ¿no? Porque, ¿qué pedimos? Que el paciente nomine
y que el paciente comprenda. No se olviden de esas dos cosas, que el paciente nominar, y el que el paciente comprenda una orden. ¿Qué le puedo preguntar? Les pongo un ejemplo, ¿no? Le muestro un lapicero y le digo, ¿cómo se llama este objeto? ¿No? Entonces, ahí yo puedo decir, el paciente me contesta lapicero, está fantástico. Pero me puede contestar lacipero, digamos, ¿no? Que eso sería una parafasia, ¿no? Se parece, pero no es la palabra. O me puede contestar, ese objeto es un celular, ¿no? O me puede contestar, por ejemplo, para escribir. No me dice el nombre, pero me dice para escribir. Entonces, ¿qué está pasando? El paciente tiene problemas de nominación, ¿no? Y finalmente, comprensión. Quiero que me describa qué ve en esta escena, ¿no? Estas dos figuras que les estoy mostrando aquí es para nominar, ¿no? Son imágenes clásicas de la escala de Nice clásica, ¿no? Un guante, una llave, una silla, una pluma, etc. Y comprensión, ¿no? De la situación. Acá le puedo pedir, a ver, ¿qué le parece que está pasando en esta escena, ¿no? Lo que me debería decir, este niño está a punto de caerse porque está buscando golosinas y la señora está distraída porque se le está derramando el agua, que a veces es lo que espero, ¿no? Pero el paciente a veces no comprende la situación, no comprende lo que está pasando y nos va a decir otra cosa, si es que tiene capacidad de lenguaje, ¿no? La articulación, la disartria es lo que se busca aquí, ¿no? Su capacidad de móvil. La articulación puede darnos información ciertamente de que hay problemas cerebelosos o troncoencefálico, pero también es muy importante para valorar la función de los músculos de la fonación, ¿no? Que pueden estar afectados. Igualmente se le da una valoración del cerebro. Y el último ítem es la extinción, también se llama negligencia o inatención. Ocurre generalmente en infartos del hemisferio derecho. ¿Ya? Recuerden ustedes, las afasias van a ocurrir en infartos del hemisferio izquierdo, ¿no es cierto? Porque el área de Broca de Wernicke solo es izquierda, recuerdan ustedes. Pero, ¿qué pasa cuando esas áreas se comprometen en el lado derecho? Pues es muy frecuente que exista esto, ¿no? Que el paciente ignore todo lo que está pasando en el hemisferio, en el campo izquierdo, ¿no? Entonces tenemos pacientes que a veces tienen sensibilidad conservada, pero cuando se estimula para evaluar, hacer la estimulación sensitiva en forma simultánea el lado derecho y el izquierdo, pues solo reconocen el derecho, ¿no? Igual con imágenes, ¿no? Entonces podemos mostrarle esta imagen y todo lo que está en el campo izquierdo lo van a ignorar y lo del campo derecho lo van a reconocer. Entonces, esta escala se suma, 11 ítems, y en general una suma más allá de 3 me va a decir que este es un ictus significativo y que requiere trombolisis, y en el índice superior, pues las valoraciones más de 16 aumentan su riesgo de transformación hemorrágica. Se puede hacer la trombolisis incluso hasta con NIS de 25, para algunos 25 27, ¿no? Este es la escala de NIS validada en español, ustedes la pueden bajar de internet, o si quieren nuevamente utilizar la escala de las aplicaciones que son gratuitas también, que aparece por internet, pero esta es la escala que, por ejemplo, manejamos en el hospital, ¿no? Que es exactamente lo que hemos mencionado. Bueno, entonces hemos hecho la valoración inicial y en este momento tenemos un paciente que tiene su escala de NIS, qué sé yo, 5, 7, 10, 13, lo que fuera, y nuestro objetivo siguiente va a ser que el paciente esté estable, ¿no? Estabilizarlo al paciente, el ABC, la imagen. Aquí la imagen que tiene nivel de evidencia 1A es la tomografía simple. ¿No? Tomografía simple. Puedo utilizar la resonancia, por supuesto, pero ¿cuál es el problema con la resonancia? Es el tiempo, ¿no? Que demora a veces
toma de la imagen, ustedes saben, es más de 30 minutos. Generalmente el paciente dentro de la mesa, y la interpretación demora más que la tomografía. Entonces, si el paciente tiene síntomas neurológicos que inician de forma brusca, tengo un NIS de 5, de 10, de lo que fuera, y idealmente tengo que hacer la imagen, ¿no? La tomografía. Estudios de laboratorio básicos, siempre en los estudios de laboratorio básico, en el paciente, en la emergencia, idealmente dentro de la hora, debo incluir el hemograma, el tiempo de protrombina, las plaquetas, ¿no? Porque estoy planeando en este paciente hacer trombolisis. En este momento se tiene que decidir rápidamente si es que el paciente requiere, por ejemplo, intubación, ¿no? Si es que requiere soporte ventilatorio, soporte inotrópico, a veces llega el paciente en shock también, ¿no? El segundo punto que es importante aquí es el manejo de la presión arterial. Estoy hablando en este momento, ¿no? En el que estoy intentando hacer la tomografía, estoy intentando estabilizar al paciente, ¿no? Si manejé la presión en forma adecuada, y vamos a ver en qué niveles tiene que estar la presión, ¿ya? Determinar el riesgo y el beneficio de la trombólisis, ¿no? Generalmente, cuando es a tiempo, cuando es adecuado, pues estamos hablando de un beneficio inmenso para el paciente. Imagínense dejar a un paciente hemipléjico y que no tenga ninguna secuela, ¿no? De lo que estaba hemipléjico o afásico. Se han hecho múltiples estudios y los invito a que puedan revisar algunos estudios de enfermedad cerebrovascular en la facultad, ¿no? Respecto a los tiempos de atención, hay una tesis también, respecto a cuánto demoramos en el hospital regional en decidir el tratamiento trombolítico. No son muchos pacientes, obviamente, y ahora con la pandemia han sido menos, pero los tiempos para que el paciente pueda llegar idealmente debería ser 1 hora para que se esté iniciando el tratamiento. ¿Esto qué incluye? Que el paciente ingrese hasta que lo evalúe un médico general, que venga un neurólogo, que haga una tomografía, se interprete la tomografía. Esto debería llevarnos más o menos 1 hora. Estamos hablando de condiciones ideales, ¿no? Condiciones ideales. Y que el paciente tenga también acceso a una unidad de cuidados intensivos, que es nuestra historia, porque unidades de stroke en el Perú se están calificando, pero no tenemos muchas, ¿no? En ese momento, el manejo de la hiperglicemia y la hipoglicemia, ¿no? Rápidamente decidir si vamos a utilizar insulina en el caso de la hiperglicemia para llevar nuestra glucosa a menos de 140, y en el caso de la hipoglicemia para llevar nuestra glucosa por encima de 50. La hipertermia tiene que manejarse, reitero, ¿por qué? Porque igualmente, igual que la glucosa, incrementa la demanda metabólica, entonces incrementa incrementa la isquemia, ¿no? ¿Qué hago para manejar la hipertermia? Pues el acetaminofén puede ser, se utilizan también mantas frías. En nuestro medio, pues con las temperaturas que manejamos muchas veces, basta con disminuir el abrigo del paciente, ¿no? Suplementar oxígeno tempranamente. Estamos hablando de un tejido que está entrando en isquemia, ¿no? Y si su patrón respiratorio no es bueno, si hay algún problema oxigenatorio, pues va a incrementar el área de infarto. Entonces, suplementar oxígeno, manejar la presión arterial. Lo que les comentaba, ¿no? Si tenemos hipoglicemia, pues vamos a utilizar dextrosa al 50% para llevar nuestra glucosa siempre por encima de 50, ¿ya? La hiperglicemia, insulina muy rápido para llevar nuestra glucosa a menos de 140, ¿no? Está indicada insulina para cualquier glucosa que esté entre 140 o más. En la presión arterial, que vamos a desarrollarla más, 2 grupos de pacientes. Uno, que es el candidato a trombolisis, y otro, el que no va a recibir trombolisis, ¿no? El manejo de la presión es diferente en estos dos. Monitoreo cardíaco significa conectarlo a la máquina, tiene que estar conectado, tiene que estar con los electrodos conectados. El monitoreo es importantísimo porque una posibilidad es que este paciente haya hecho fibrilación auricular, y si en ese momento no está fibrilando, es probable que en las siguientes horas
pueda fibrilar y hacernos otro nuevo infarto, otro nuevo evento. Entonces, fibrilación, ¿ya? El paciente tiene que estar monitorizado todo el tiempo. Fluidos intravenosos, no se olviden, isotónicos, cloruro de sodio, el cloruro, evitar la dextrosa, a no ser que tenga hipoglicemia, ¿no? Pero la dextrosa que le aplicamos a un paciente con isquemia, ¿qué va a hacer en el cerebro? Va a aumentar la demanda de oxígeno, ¿no? Entonces aumentamos la zona de infartos, ¿ya? Evitar también la administración excesiva de fluidos, a veces lo encharcamos al paciente, 2 litros le ponen de frente, ¿no? La alimentación, NPO al inicio, ¿no? Porque no sabemos si este paciente tiene funcional la vía respiratoria, ¿no? Y es frecuente que se aspire. La neumonía aspirativa suele ser una causa de mortalidad muy frecuente y muy alta en el grupo de pacientes con infarto cerebral, ¿no? Se inicia la dieta generalmente ya cuando se ha evaluado que el paciente tenga capacidad de deglución. Oxígeno, siempre para llegar a una saturación que esté por encima de 90, 94. En nuestro medio, las saturaciones suelen ser bajas, ¿no? En personas nativas de altura. En Cusco, por ejemplo, en general ahora lo que se ha visto es que la saturación de la población pues está entre 80, 86, 90, ¿no? Y con buena tolerancia. La temperatura les había comentado el acetaminofén. El tratamiento fibrinolítico, ahora sí vamos a lo que nos interesa más, ¿no? Está indicado para todos los pacientes que llegan antes de las 3 horas, todos los pacientes. Para los que llegan un poquito después, hasta las 4.5 horas, hay que entender que, por ejemplo, en este grupo de pacientes, los adultos mayores más de 80, pues tienen probablemente menos posibilidades y ya no se intenta, ¿no? Cuando estamos en ese tiempo. Se puede incluir a pacientes con NIS bajo, ¿no? Si los síntomas causan discapacidad. A veces la afasia es el único síntoma, ¿no? O, qué sé yo, una monoparesia, digamos, una monoparesia braquial es el único síntoma y no llegan a un NIS muy alto. Entonces, si es que no llega a un NIS muy alto, debido a que es una función importante, puedo tomar la decisión de trombolizar, ¿ya? La dosis del RTPA es la única droga aprobada para el sistema nervioso hasta el momento, es de 0.9 miligramos por kilogramo. Ponemos 10% en bolo y el resto lo pasamos en 1 hora, el 90% de la dosis calculada. Ahora, cuando si alguna vez logran ver el tratamiento, ¿no? Cuando uno aplica el 10%, el primer bolo, es bastante interesante, pero el paciente en los siguientes minutos empieza a mejorar la función, ¿no? Si estaba hemipléjico, por ejemplo, ya empieza a mover un poquito. Pero siempre, bueno, hay que completar la dosis en 1 hora. Tiene que ser con monitoreo de la escala de NIS. ¿Sí? La hacemos cada 15 minutos. Y con una presión, ojo aquí, en el candidato a trombolisis, la presión tiene que tratarse, tiene que manejarse. Esta presión tiene que estar menos de 185/110, ¿no? Y cuando ha pasado el tiempo que hemos dado la infusión de RTPA, la presión no debe pasar de 180, la sistólica, y 105 la diastólica. Esto, ¿por qué es importante entenderlo? Porque el RTPA, TPA, tiene riesgo de producir hemorragia, ¿no? Transformación hemorrágica es lo que tememos todos los neurólogos cuando estamos haciendo este tratamiento, ¿ya? Tiene que estar en cuidados intensivos mínimo 24 horas. Estamos hablando de lo ideal, ¿no? A veces es más tiempo dependiendo de la severidad de la lesión. Una imagen siempre a las 24 horas, ¿no? Algunos otros estudios que podemos hacer entre tanto, ¿no? Se puede a veces pedir la tomografía antes, sí, si es que el paciente, por ejemplo, tiene una elevación de la escala de NIS o signos de hipertensión endocraniana, eso podría significar que el paciente está sangrando, ¿no? Entonces hay que hacer una tomografía antes. O la angiografía,
sobre todo si es que queremos hacer terapia trombolítica, la trombectomía, perdón, tenemos que hacer la angiografía en forma muy temprana, ¿no? Y la tomografía con perfusión también puede darnos información del área que quedó, ¿no? Del área del core y la zona de penumbra en forma más temprana, ¿no? Estas son imágenes de tomografía con perfusión y miren ustedes, nos muestra claramente las áreas de infarto, de muerte celular, de isquemia y las zonas de penumbra, ¿no? Entonces, si tenemos a la mano a la posibilidad de salud tiene, ¿no? Ahora ya aquí en el Hospital Regional también tenemos perfusión y podemos ver tempranamente las áreas comprometidas, ¿no? Cuánto está comprometido. Esto, si es que es factible que el paciente nos pueda, o la tomografía nos puede informar en forma temprana, nos puede también ayudar a tomar decisión, ¿no? La resonancia, les comentaba, también es bastante útil para ver la zona de isquemia y la zona de penumbra, perdón, la zona de infarto y la zona de penumbra, y las secuencias de difusión y perfusión que se puede hacer por resonancia. Nuevamente este es un software, son de bastante ayuda en el momento que se toma la decisión, ¿no? Lo difícil, lo complicado de la resonancia es el tiempo, que suele durar más, ¿no? Esta es una imagen de difusión, miren, la zona de infarto y la zona de penumbra, y la perfusión, que es mucho más específica. Además de estas imágenes de difusión, perfusión, la angiografía por resonancia también nos puede mostrar, miren aquí, la zona de oclusión, ¿no? Esta es una cerebral media ocluida, ¿no? Y vemos toda la ausencia de flujo en el área comprometida, ¿no? Idealmente, cualquier imagen vascular, que son imágenes parenquimales, ¿no? Las imágenes vasculares son ideales de realizar en el contexto de que se vaya a hacer en ese momento o en las horas siguientes la trombectomía. Vamos a ver qué cosa es la trombectomía, ¿no? Bueno, criterios de inclusión, AHA-ASA, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios de inclusión? AHA, recuerden, Asociación Americana del Corazón, y ASA, Asociación Americana de Stroke, ¿no? Los criterios de inclusión se han modificado en estos años y son solo estos tres. Miren, el diagnóstico de stroke isquémico, de infarto cerebral, medible, ¿no? Para nuestro caso, la escala de NIS. Hemos medido cuánto es nuestro déficit neurológico, ¿no? Y esta medición idealmente va por encima de 3 y menos de 25 o 27 parámetros, ¿no? Menos de 3 no se ha visto beneficio con la trombolisis, y más de 25 el riesgo, tampoco hay beneficio y el riesgo de hemorragia es muy, muy alto. El inicio de los síntomas dentro de las 3 horas, ¿no? Y que tenga más de 18 años. Los criterios de exclusión, ya estoy viendo que nos queda poquito tiempo, los criterios de exclusión incluyen básicamente riesgo de hemorragia, ¿no? Que haya tenido un TEC en los 3 meses previos, que haya tenido hemorragia subaracnoidea, historia de punción arterial, historia de hemorragia intracraneal previa, neoplasias, malformaciones arteriovenosas, cirugías intracraneales o medulares, ¿no? La presión arterial no controlada, ¿no? Una presión más de 185/110 me contraindica. Tengo que controlar esta presión para hacer la trombolisis, ¿no? Si hay algún sangrado interno, si hay plaquetopenia, si el tiempo de protrombina está prolongado, si ha recibido heparina, en fin, reitero, cualquier riesgo de hemorragia. Esto tiene que estar plasmado en nuestra guía de manejo y en nuestra historia clínica cuando evaluamos al paciente. Algunos otros criterios de exclusión, bueno, que son circunstancias especiales en realidad, en pacientes que, por ejemplo, han recibido fibrinolíticos, ¿no? O en pacientes que han estado anticoagulados, en la gestación.
En las crisis epilépticas con componente motor es muy frecuente que a veces se pueda confundir, ¿no? De aquí que es una contraindicación o un criterio de exclusión relativo. Bueno, los riesgos de hemorragia, ya sea por compromiso de otros tejidos, el infarto de miocardio reciente también es un criterio de exclusión relativo. Y para hasta las 4.5 horas, aquí se incluyen los pacientes mayores de 80 años, ¿no? O sea, si el paciente llegó después de las 3 horas, pero no ha llegado todavía a las 4 horas y media y tiene más de 80 años, va a ser excluido. Los infartos severos, más de 25, los que están tomando anticoagulantes o la historia de diabetes o un infarto cerebral previo, ¿no? No me ha quedado corto el tiempo. Bueno, les comentaba, ¿no? ¿Cómo se administra? Se administra 10% en bolo y luego el resto en una hora, ¿no? Siempre en cuidados intensivos, tener en cuenta que en el tratamiento el riesgo de sangrado es importante, así que evitamos el uso de tubos, ¿no? De sondas nasogástricas, sonda Foley, ¿no? Entonces, tenemos al paciente, ya hemos empezado con nuestra infusión, ¿no? Y más o menos a las 2 horas ya tenemos que repetir nuestra valoración, definir si el paciente tiene algún riesgo de complicación hemorrágica, sobre todo. Si el paciente ya se estabilizó, normalmente antitrombóticos en forma temprana, más o menos a los 2 días. Profilaxis de la trombosis venosa, esto es muy importante y es un punto de discusión frecuente, ¿no? A veces hay, por ejemplo, SB hemorrágico y la trombosis venosa profunda es un riesgo altísimo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con las hemorragias? Tenemos que esperar siempre a que haya metastasia, ¿no? Al alta el uso de antitrombóticos o anticoagulantes si es que el origen del cuadro ha sido cardioembólico, ¿no? Intentar llevar el LDL a menos de 100, ¿ya? En el paciente que tiene enfermedad vascular, el LDL debe estar menos de 100, consejería sobre el tabaquismo y otras evaluaciones. La trombectomía mecánica, me parece que ya me pasé de la hora. Vamos a quedarnos aquí. Mañana terminamos esto unos 5 minutitos y vamos a empezar hemorragias mañana. Si tuvieran alguna pregunta hasta este punto. Elizabeth, cuéntame. Doctora, yo tenía la duda de que cuántas veces teníamos que aplicarle la escala de Nice, ¿no? Cuando un paciente venga, y creo que mencionó cada 15 minutos. Y ¿durante cuánto tiempo? ¿Hay un límite de tiempo o es hasta que vean? Bueno, hay varios protocolos, ¿no? Pero durante la infusión es cada 15 minutos, por ejemplo, en el protocolo del hospital, ¿no? Es cada 15 minutos mientras estás haciendo la infusión. O sea, tú le das el bolo y esperas 15 minutos, le haces un primer NIS a los 15 minutos hasta la hora, ¿no? Cada 15 minutos. Luego, en el protocolo de atención debería ser cada hora durante 3 horas más, luego cada 3 horas durante 24 horas, y después de 24 horas en general le hacemos una vez al día, ¿no? ¿Para cuánto tiempo nos lleva la escala de NIS? Si ustedes se entrenan, si ustedes son un poquito curiositos y entran ¿dónde está? Entran ustedes a la certificación que les comentaba hace un rato, miren, es bastante sencillo. Hay muchos videos en el internet sobre la valoración de la escala de NIS. Es muy, muy sencilla. En general no debe demorarles más de 2 o 3 minutos si ya se han entrenado. Podría ser hasta 5 o 7 minutos en hacer esta lista de chequeo, ¿no? Que es una lista de chequeo. Bueno, es muy sencilla, es básicamente descubrir al paciente, conversar un ratito, hacer preguntas muy sencillas, evaluar sensibilidad, muy, muy sencillo, y lenguaje, y ya está.
¿no? Entonces, esta es la lista de chequeo, ¿no? Entonces, esto tengo que tenerlo a la mano y marcar, ¿no? Cuánto tiene el paciente, sumo y voy registrando, ¿no? Son varias sumas con ustedes también, ¿no? Varias veces. Si lo hacen con la aplicación, que hay varias aplicaciones en el internet, las mejores están en inglés por si acaso. Entonces esto se tiene que hacer varias veces, ¿no? Varias veces en el paciente. Ahora depende del protocolo, pero en recordar que durante la infusión lo deberíamos hacer cada 15 minutos y luego en las siguientes horas, pues cada hora, ¿no? En las primeras 3 horas al menos. Al final nos podría explicar con más calma mañana, por favor. John David, ¿qué partecita quisieras que te explique con más calma? Doctora, creo que lo decía porque la última parte del trombólisis, como estaba corriendo un poco, no se estaba entendiendo muy bien. Ya. Bueno, esto es importante que se quede, ¿no? Que esa información se quede. Ya, sí, lo vamos decía a para que repetir mañana. mañana repetiremos la parte de la aplicación de la trombolisis. Para evitar errores, sería conveniente tener la escala de NIS o usar la APP en la evaluación del paciente. Sí, siempre es la evaluación. Mira, dentro de los criterios, acá está un ratito. Dentro de los criterios para el tratamiento es obligatorio, esto lo pongo en inglés a propósito, bueno, yo estoy segura que ustedes saben, es que tiene que haber un déficit neurológico medido. O sea, yo no puedo hacer, no existe otra escala, no conozco otra escala que se utilice. Hay varias, por si acaso, la escala una forma distinta en cada institución, pero la escala que tiene el mayor nivel de evidencia es la escala de NIS, que esa es la que necesito. Yadira, dime, por favor, doctora. ¿Te escucho, Yadira? No entiendo. No, doctora, era con respecto a que mañana sí podía repetir lo último de trombolisis, nada más. Claro que sí, claro que sí. Ok, chicos, aquí nos vamos a quedar. Sí, quedamos, creo, me parece que quedamos en que hacíamos una clase extra, Anthony, ¿no? Vamos a hablar de eso si es que tenemos tiempo por ahí, ¿ya? Ya, doctora. Doctora, quería hacerle una consulta. Bueno, quería comentarle algo. El delegado que se seleccionó, que separó el salón para dar el examen de infecto, me dijo de que el doctor le llama a señor Manuel y ya se gestiona más rápido. Entonces, le llamo más tarde para coordinarlo, ¿le parece? Mándame un mensaje, por favor. Es que a veces me llamas y estoy en media reunión, no puedo responder. Ya, doctora. Mándame un mensaje que es más fácil y consígueme el número de Manuel, que no lo tengo, por favor. Ya, listo, doctora, está bien. Listo. ¿Ya? Ok, chicos. Hasta luego, doctora.